El día de hoy nos toca hablar sobre lo que es el tiempo cronológico, pero para ello debemos saber a qué siglo corresponden los diferentes años. Recuerda que hoy en día nos encontramos en qué siglo, en el siglo XXI. Vamos a hacer una pequeña tablita y te vas a dar cuenta que es muy fácil. A ver, todos. A ver, como tú sabes, un siglo dura 100 años. Un siglo dura 100 años. Vamos a ubicar los años desde el siglo I hasta el siglo actual en el que estamos. Por ejemplo, el siglo I empezó el año 1 y terminó el año 100. Y terminó el año 100. ¿Ya? El siglo II, vamos a escribir acá, el siglo II. A ver, si el siglo I terminó el año 100, ¿en qué año comenzó el siglo II? El año 101. ¿Y en qué año terminará el siglo II? Terminó el año 200. El año 200. ¿Ya? Seguimos. El siglo III. El siglo III. El siglo III. Si el siglo II terminó el año 200, ¿en qué año comenzó el siglo III? El año 201. ¿Y en qué año terminó el siglo III? El año 300. Fácil, ¿cierto? Pasamos al siglo IV. Siglo IV. Si el siglo III terminó el año 300, el siglo IV comenzó el año 301. ¿Y en qué año acabó? El año 400. Está fácil. Te das cuenta cómo la tabla se construye, ¿cierto? Pasamos al siglo V. Siglo V. Si el siglo IV terminó el año 400, el siglo V comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo? El año 401. ¿Y terminó cuándo? El año 500. Tenemos que llegar hasta el actual. Estamos, ¿qué año? 2020, ¿cierto? Fácil, mira. Siguiente. El siglo VI. El siglo VI. Si el siglo V terminó el año 500, el siglo VI comenzó el año, fácil, 501. ¿Y cuándo acabó el año? El año 600. 600. Fácil. Pasamos al siguiente siglo. ¿Qué siglo sigue? El siglo VII. El siglo VII. Si el siglo VI terminó el año 600, el siglo VII comenzó ¿qué año? Claro, yo sé que lo sabes. El año 601. ¿Y cuándo acabó? ¿Qué año? ¿Qué año? El año 700. Mira cómo está en orden, mira. ¿Ves? Muy bien. Pasamos a qué siglo? El siglo 8. 8. Si el siglo 7 terminó el año 700, el siglo 8 comenzó ¿en qué año? 701. ¿Y cuándo acabó el año? El año 800. Listo. Tenemos que llegar al siglo XXI en el que estamos. Pasamos a qué siglo? El siglo 9. Todo romano, recuerda, el siglo 9. Si el siglo 8 acabó el año 800, el siglo 9 comenzó ¿en qué año? El año 801. ¿Y cuándo acabó? ¿Qué año acabó? El año 900. El año 900. Seguimos. ¿Qué siglo sigue? El siglo X. El siglo X. Si el siglo 9 acabó el año 900, ¿en qué año comenzó el siglo X? ¿Ah? El año 901. ¿En qué año acabó? ¿En qué año acabó? ¿Ah? El año 1000. El año 1000. ¿La ves? ¿Te das cuenta? Ya tenemos los 10 primeros siglos. Ahora pasamos al siglo XI. Lo voy a hacer en la parte derecha, ¿está bien? Siglo XI. Vamos a poner aquí, siglo XI. A ver, si el siglo X terminó el año 1000, ¿en qué año comenzó el siglo XI? ¿Qué año? El año 1001. ¿Y en qué año acabó? El año 1100. 1100.
Pasamos al siglo, ¿qué siglo sigue? 12. Siglo 12. Si el siglo 11 acabó el 1100, ¿en qué año comenzó aquí? El año 1101. ¿Y acabó en qué año? En el año 1200. Más rápido. El siglo 13. Si el siglo 12 acabó el año 1200, ¿en qué año comenzó el siglo 13? 1201. ¿Y cuándo acabará? ¿O cuándo acabó, perdón? El año 1300. Seguimos. ¿El siglo? ¿Qué siglo sigue? Siglo 14. Si el siglo 13 acabó el año 1300, el siglo 14 comenzó, ¿en qué año? 1301. ¿Y cuándo acabó? Fácil, mira, fácil. 1400. ¿Cierto? Pasamos al siglo 15, ya vamos a llegar al 21, en el que estamos. Si el siglo 14 acabó el año 1400, ¿en qué año comenzó el siglo 15? 1401. ¿Y acabó en qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? 1500. Seguimos. El siglo 16. Si el siglo 15 acabó en el 1500, el 16 comenzó en el año 1501. ¿Y cuándo acabó? El año 1600. Pasamos al siglo 17. Si el siglo 16 acabó el año 1600, el siglo 17 comenzó ¿en qué año? 1601. ¿En qué año acabó? 1700. ¿Ves que es fácil? ¿Qué siglo sigue? El siglo 18. Si el siglo 17 acabó en el 1700, ¿qué año comenzó el siglo 18? 1701. ¿Qué año acabó? Fácil, 1800. Ya sé, ya no sabes. Pasamos al siglo 19. Si el siglo 18 acabó el año 1800, ¿en qué año comenzó el siglo 19? Fácil, 1801. ¿Y cuándo acabó? ¿Cuándo acabó? Ahí está, 1900. Pasamos al siglo 20. Vamos a llegar a nuestra época ya. Si el siglo 19 acabó el año de 1900, ¿en qué año comenzó el siglo 20? 1901, ¿ya? ¿Y en qué año acabó entonces el siglo 20? ¿El año? ¿Qué año? ¿Qué año? El año 2000. Y ahora pasamos al siglo actual. ¿Estamos en qué siglo? Siglo 21. Si el siglo 20 acabó el año 2000, ¿en qué año comenzó el siglo 21? A ver, el año 2001. ¿Y en qué año acabará el siglo 21? El año 2100. El año 2100. Hoy en día estamos en ¿qué año? ¿Qué año? 2020. Estamos por aquí, digamos, ¿no? Por aquí. 2020. Estamos dentro del siglo 21. Es decir, ustedes nacieron en este siglo. Por ejemplo, mi abuelita nació el siglo pasado, en el siglo 20. No sé exactamente en qué año, pero mi abuela es del siglo 20. ¿Llegaremos nosotros hasta este año, hasta el 2100? Tal vez con fe llegaremos, ¿ya? Entonces ahí está la tabla, desde el siglo 1, recuerda que el siglo 1 comenzó el año 1 hasta el año 100, ahí están todos los siglos, ¿ya? Respecto al tiempo cronológico, y el siglo actual en el que estamos, 2001 hasta el 2100. Muy bien, el resto lo vamos a ver en la sala virtual.